Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, El Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Pues bienvenido a Ajuste de Tiempo, Ismael Santos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme invitado y por este espacio. Gracias, muchas gracias. Ismael, platícanos por favor, ¿qué te trae a la comarca lagunera? Es una plática del día de mañana. Entiendo. Sí, me trae una conferencia que ha organizado el Instituto Resilia, conferencia que trata sobre el deporte y sobre cómo hacer deporte de otra manera, ¿no? El deporte ha sido parte, digamos, fundamental de mi vida desde que era muy pequeñito. Y realmente la conferencia va a ir de que pueda compartir todo lo que he ido descubriendo a través del deporte, a través de hacer deporte de manera consciente. Entonces es una conferencia hecha desde la experiencia, desde el corazón, desde lo que yo he vivido y también combinado con lo que he ido estudiando a lo largo de mi vida, ¿no? Me resulta muy interesante escuchar que el concepto de deporte cambia. Uh-huh. ¿A qué te refieres? Primero, ¿qué edad tienes? 52. 52 años. 52 años, ¿De sí. qué día y mes se puede saber? Sí, claro, 26 de abril de 1972. 20 días después que mi fecha, 26 de abril, yo soy del 6. Okay. 26 de abril, ¿qué signo zodiacal eres? Tauro. Tauro. Sí. Sí, de 72. Sí. Correcto. A ver, ¿tú practicas qué deporte? ¿Cuál es tu primer deporte o el primer acercamiento al deporte? Mi primer acercamiento al deporte fue la natación. Fantástico. A la edad de deporte. 5 años. Y... ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Quién te aventó al agua? ¿Por qué? Pues porque digamos que en un primer, yo creo que momento por obligación de mi padre, porque él consideraba que necesitaba tener una disciplina en mi vida, ¿no? Yo soy hijo de padres divorciados, entonces mis padres se divorciaron a esa edad, cuando yo tenía 5 años. Yo me quedé a vivir con mi padre, que luego realmente fue quedarme con mis abuelos. Y entonces esa primera aproximación fue por disciplina, ¿no? Es decir, en su mentalidad yo necesitaba, pues, independientemente de lo que fuera a hacer en mi vida, pero ser una persona disciplinada, ¿no? Y con capacidad de esforzarme. Entonces, por eso yo me levantaba muy tempranito, a las 6 de la mañana, cogía un autobús, era una ciudad muy chiquita, Uh-huh. e iba a nadar al pabellón de los deportes, que así se llamaba en Orense, antes de ir al colegio. Y bueno, y así empecé. Y luego ¿Cuántos años? ¿Cuántos años nadé? Hasta los 13, hasta que me fui a Madrid. Y al año siguiente, a los 6 años, empecé también a jugar a baloncesto. O sea, combinaba la natación con el baloncesto. Combinado. ¿Cuánto nadabas? ¿Recuerdas? Sí, los entrenamientos eran de 1 hora al principio y luego 1 hora y media, porque luego fue emergiendo mi espíritu, digamos, competitivo, de autoexigencia y todo eso. Y fui yendo a campeonatos gallegos, campeonatos de España. Y la verdad es que me gustaba, pero se me terminó haciendo aburrida. Como yo decía, de ver siempre la línea, ¿no? Sí. ¿En 25 o 50 metros? 25 y luego ampliaron el pabellón y había 50. También 50 es diferente. Sí, claro. Menos aburrido. Sí, menos aburrido. Uno piensa que es más rápido, pero... No. Nada más menos aburrido. Pero sí, entonces ahí digamos que se empezó a forjar una parte muy importante de mi personalidad, que es la disciplina, el ser metódico. Que no es la rutina. No. Es diferente. Sí, es diferente. Digamos que es la cara amable de la rutina, la disciplina, ¿no? O es la alfombra sobre la que se construiría una rutina buena o mala. La disciplina, ¿podría ser? O sea, yo creo que la disciplina acompañada de la conciencia hacen una buena pareja.
porque significa elegir aquello que conscientemente sientes que necesitas, no por obligación, no por imposición, pero simplemente porque después de quizás haber hecho un análisis consciente o de escuchar a tu cuerpo, de escuchar las necesidades que tienes en un determinado momento o que tienen personas a tu alrededor, puedes elegir. Lo que pasa es que la disciplina te da la capacidad de no postergar, de no procrastinar. De no procrastinar. Efectivamente. Exactamente. Y bueno, la procrastinación es una cosa que se nos da, yo creo que es una característica de la cultura mexicana, ¿eh? Mañana, hay luego, Ajá. luego lo hago. Hoy que podemos incluso comprar en el momento, ¿verdad? Adquirir la necesidad Ajá. en el momento. Bueno, en España, a ver, que se me entienda bien, existe un poco la fama, por ejemplo, de que las personas que viven más en el sur, digamos que tienen tendencia a dejar un poquito las cosas también para otro después, momento. Para otro después. momento, sí. Y más hacia el norte es distinto, ¿no? Más movidos. Sí, o sea, creo que es una manera de vivir, tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver también, por ejemplo, con el clima, en fin, no La es... circunstancia. Sí, claro, todos, como decía Ortega y Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Esa parte de la frase no la recordamos mucho de Ortega y Gasset. Ajá. Y es fundamental, Claro. porque todos podemos cambiar la circunstancia. Efectivamente. Sin duda. Efectivamente. Platícanos entonces, bueno, tú combinas Sí. natación con baloncesto. Sí. ¿Y hasta qué edad? O sea, me llama la atención que hablas de la conciencia. No se puede ser consciente. Difícilmente podemos estar en el presente y ser conscientes todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cuándo tomas cuenta tú de tu capacidad de conciencia, de enfoque? Pues honestamente creo que desde muy pequeño. Volviendo a la frase de Ortega y Gasset de las circunstancias, ni mejores ni peores, simplemente las mías. Creo que cada uno tiene las suyas. Me di cuenta que necesitaba hacerme cargo de mí mismo y hacerme cargo de mi vida. Me hice responsable. Vivía bastante solo, digamos que mis días transcurrían de manera bastante solitaria, aparte de que iba al colegio y tenía compañeros y cuando entrenaba también, ¿no? Pero era más una sensación subjetiva, ¿no? Subjetiva y luego también real, ¿no? En el ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy más hablando desde una dimensión emocional, ¿no? Y entonces tomé conciencia de que yo necesitaba, como te he dicho, hacerme cargo de mi vida, entrenar. Para mí, yo, por ejemplo, mi conciencia no me llevó a decir tengo que estudiar para luego un día trabajar, sino que me llevó por el camino de tengo que entrenar para mejorar porque el deporte va a ser mi salida, ¿vale? Entonces yo me enfoqué más por ahí. No me gustaba estudiar, honestamente. Entonces sí me apasionaba el deporte y entonces, bueno, focalicé por ahí toda mi energía. Mis días estaban... O sea, mi cabeza, mi corazón estaba en el deporte. En el deporte. No estaba en el estudio, no estaba en... Un día, no sé, quiero ser químico, quiero ser físico, quiero ser... No sé. Tú querías ser la actividad física y dedicarte al deporte. Sí, pero eso tenía un... O sea, yo le encuentro ahora, después de haber estudiado psicología, tenía un sentido claro, ¿no? Todo mi mundo emocional, mis frustraciones, mis angustias, mis inseguridades, mi soledad, digamos que lo canalizaba a través del deporte. Entonces el deporte me ayudó no solo a poder convivir con esas circunstancias, sino que me ayudó a poder conocerme mejor. ¿Cuándo cobraste conciencia de que habíamos o había personas que podrían tener otra circunstancia o cambiar su circunstancia a través del deporte, pero que por su misma circunstancia no practican deporte?
para compartir tu conocimiento. O sea, yo creo que eso lo vi desde muy pequeñito, porque y te comparto algo que era muy real. Yo, por ejemplo, iba al pabellón de los deportes solo. Y, sin embargo, mis compañeros que entrenaban les llevaban sus padres. Exacto. ¿No? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de que hay una diferencia muy grande. Entonces, creo que como todo en la vida, digamos que hay una balanza, hay cosas que ganas, cosas que pierdes, sin entrar en lo que está bien, en lo que está mal. Entonces, a mí la manera de crecer en mi infancia me hizo tener una fortaleza interior muy grande, una gran capacidad de resiliencia, al mismo tiempo que emocionalmente, digamos que como si estuviéramos podando árboles, que le quitamos las ramas, pues eso fue una rama que se podó. Así es. Así es. Así es. Para el crecimiento. Así fue. Por Entonces, supuesto, por eso luego en mi vida he buscado la capacidad de que esa rama podada volviera a crecer. Claro, por supuesto. Claro. Tiene que abrirse paso la vida, claro. la emoción. Claro. Oye, cobra sentido, tiene toda lógica. Gracias por compartir. No, oye, pero además impacta porque pues uno podría decir, es que no tuve yo un desfogue. Mis papás, yo aprendí voluntariamente a nadar a los 41 años. No sabía yo nadar. Y es fantástico, es un ejercicio fantástico. Pero ahora que nos compartes que ibas solo a entrenar, que tú te hacías cargo de tu entrenamiento, pues es extraordinario. Ahora, Ismael, el deporte, siento yo, está conceptualizado como una actividad aparte o paralela a la vida cotidiana, como si la vida cotidiana pudiera estar abstracta de la actividad física, como si estuvieras bien ser sedentario, estar 8 horas sentado o parado en el lugar de trabajo y nunca practicar un deporte, nunca elevar la frecuencia cardíaca. Creo que es un error de fondo el conceptualizar el deporte y meterlo en gimnasios, en rutinas, cuando se trata más bien de una disciplina, de una necesidad fisiológica para tener salud mental y salud física, naturalmente. ¿Tú ya tenías este conocimiento desde pequeño? No creo que fuera consciente de lo que ahora soy, o sea, a nivel de lo que conlleva, por ejemplo, cognitivamente o a nivel de salud el hacer deporte, ¿no? Para mí era más analizándolo desde ahora y con perspectiva, un refugio, un mecanismo una conducta que me permitió sobrevivir emocionalmente en aquel momento. Y lo que pasa es que lo que sí luego fue surgiendo fue mi capacidad de ver más allá del resultado en sí mismo, del rendimiento y la capacidad de poder mirar dentro de mí y de poder aprender de mí mismo, de poder ver cómo mejorar, cómo crecer y cómo eso me iba haciendo mejor persona, ¿no? Cuando dices la capacidad de ver hacia adentro, sí, es una conciencia de uno mismo. Uh-huh. Y es una compañía de uno mismo, porque no está solo el que se acompaña naturalmente, nunca está solo, pero muchas veces somos nuestra peor compañía. Y ese es el origen de todo mal, por llamarle de alguna manera, ¿no? De toda conducta negativa o contraria a nuestro crecimiento. Pero es difícil internarse. Muchas personas utilizan, en vez del deporte, caminos falsos o rápidos, pero pareciera ser que el cobro de esos accesos, los llamados accesos, es mucho más caro que hacer el trabajo. Y hacer el trabajo es el deporte. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo para quien no tiene el deporte, para los jóvenes, para tu público el día de mañana, madres y padres de familia, jóvenes?
¿Cómo romper ese ciclo para quien no tiene el deporte en su vida? ¿Cómo romper ese ciclo? Porque es difícil, vaya. O sea, yo he aprendido en mi vida a través de la meditación que los ciclos o los bucles o las espirales se rompen a través de la conciencia. Es decir, la conciencia es como una luz. Entonces, cuando te das cuenta de que estás en un cierto bucle o en una cierta espiral, la capacidad de pararte, de mirar y de tener perspectiva es lo que te permite salir, ¿no? Respirando, Por meditando. ejemplo, respirando es una manera, ¿no? Observando el cuerpo, observando los pensamientos, observando las emociones, cultivando la capacidad de abrir más el corazón, haciendo una meditación más introspectiva. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Creo que aquí pues, cada uno tiene que encontrar la manera que mejor le funcione, ¿no? ¿Cuándo encontraste tú la meditación? Yo hace 23 años, en el 2001. ¿Cómo fue? Después de mi retirada del baloncesto profesional, cuando había descubierto la montaña, cuando me fui por primera vez a la India a hacer un trekking, fui a la zona budista de la India, en el noroeste. Ladakh se llama, y es una zona llena de monasterios y los trekkings pasan por los monasterios, ¿no? Pasan, quiero decir que haces campamentos cerca de los monasterios. Y yo, como soy muy curioso y me gusta explorar, ¿no? y conocer, pues evidentemente al llegar allí teníamos mucho tiempo libre y fui a ver qué pasaba en el monasterio, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que había silencio, que se rezaba, que se meditaba, que se recitaban mantras. Y me gustó, me impactó sobre todo el silencio, me impactó la energía del silencio. No el silencio en el sentido de no escuchar sonidos o ruidos, sino la energía del silencio, ¿no? Entonces, era un momento de mi vida que después de haberle dedicado toda mi energía, mi corazón, mi mente, todo al deporte, había una especie de vacío existencial, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Qué va a ser a partir de ahora? Tenía en aquel entonces 29 años y, bueno, había decidido dejar de jugar porque no tenía más sentido para mí el seguir jugando, el seguir dedicando tanta energía, tanto tiempo. Y entonces aquel silencio me habló. Aquel silencio me dijo que lo que necesitaba era callar mucho ruido que tenía dentro de mí y poder realmente escuchar, ¿no? Y bueno, lo que hice al final del trekking fue que cambié la visa y me quedé 6 meses allí. En el templo. En el monasterio. En el monasterio. Sí, hablé con el lama. En los monasterios budistas el jefe, por así decirlo, es el lama, ¿no? Y entonces, chapurreando el inglés que chapurreaban en aquel entonces, pues le pregunté si podía quedarme, ¿no? Y entonces, nada, pues no, supongo que también tendría curiosidad, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿qué querrá un occidental hacer aquí? Ajá. Y nada, y la verdad es que fue una experiencia, bueno, inolvidable, maravillosa, transformadora. Y de hecho luego, pues los siguientes 12 años continué yendo al mismo monasterio periódicamente a pasar tiempo allí. Temporadas. Sí, a pasar temporadas. Voto de silencio, todas estas cuestiones. No votos, porque los votos los hacen los monjes. Pero guardar silencio, ¿cuánto tiempo guardaste silencio? O sea, guardar silencio en el budismo y en lo que son, digamos, los retiros de silencio, los espacios de silencio, se habla de lo que se denomina el noble silencio. El noble silencio es un silencio que no es impuesto, es elegido. Es un silencio que no significa, como decía antes, que no haya ruidos, sino es la capacidad de poder observar cómo funciona tu mente y de cómo a través de la observación, desde ese lugar, no impuesto, sino de observación, de exploración, de indagación, cómo la actividad mental se va reduciendo y va bajando, ¿no? Antes tú hablabas de que no tenemos o tenemos poca capacidad de estar presentes, ¿no? Entonces, efectivamente hay un estudio muy famoso de la Universidad de Harvard, de Daniel Gilbert, muy famoso, de hace como 12, 13 años,
¿Cuál era el nombre? En inglés es A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Una mente errante es una mente infeliz, ¿no? Y ese estudio fue un estudio a gran escala de unas, creo que, si no me equivoco, 600.000 personas en todos los lugares del mundo, diferentes culturas, continentes, y fue a través del móvil, ¿no? Entonces, cada día, en diferentes momentos, le llegaban mensajes a las personas en los cuales le hacían preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo de presente estás? ¿Y cuál es tu grado de satisfacción o bienestar? Y ahí surgieron unos estudios que cambiaron mucho el mundo de la psicología, sobre todo del bienestar. Las personas, o sea, lo que salió de la investigación es que el 47% del tiempo, una persona, vamos a decir, convencional, promedio, está haciendo algo pensando en otras cosas. En otras cosas. El 47% del la tiempo. Mitad del tiempo. Efectivamente, sí. Básicamente. Y otro dato importante que emergió de la investigación es que la felicidad, el bienestar, la satisfacción que sentían las personas no dependía de la actividad en sí, sino de la presencia. Si una persona estaba haciendo algo que tampoco era algo extraordinariamente divertido, pero estaba presente, su grado de felicidad subía. Sin embargo, si estaba haciendo algo... Y estaba evadido... Pero algo que le gustaba mucho, pero estaba pensando en otra cosa, su grado de felicidad y bienestar bajaba. Claro, aunque le gustara. A partir de ahí, todo el mundo del bienestar cambió, la investigación, sobre todo a nivel psicológico, porque se dieron cuenta de que la atención y la capacidad de estar presente es lo que de verdad te da satisfacción y bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que practican, por ejemplo, en los monasterios? Estar presentes. Desde que se levantan hasta que se acuestan, el desafío o el entrenamiento, mejor dicho, es estar presente. Si estás comiendo, estás comiendo. Si estás bebiendo, estás bebiendo. Si estás dando un paseo, estás dando un paseo. Si estás hablando, si estás rezando, si estás meditando, si estás lavando, si estás barriendo, todo lo que haces, lo haces. No hay nada más. O sea, no hay el multitasking, no hay, evidentemente, teléfonos móviles. A eso iba a llegar. ¿Vale? Entonces, claro. ese es el entrenamiento. Ahora, la pregunta obligada va hacia lo siguiente. Tus redes sociales, ¿qué tanto dependes de, qué tanto utilizas tú? Pues mira, de manera móvil? muy honesta, con el corazón abierto. Hasta el año pasado, no. Hasta enero de este año no tenía redes sociales y nunca lo hubiera querido tener. Sin embargo... Wow, hasta este año. Sí. Es nuevo para mí escuchar eso. Sí, hasta y año. no lo hubiera tenido nunca. Pero wow. realmente ha sido también como una barrera, ¿no? Es decir, ¿de dónde llega esto? Esto llega de mi instinto de protección. Cuando eres deportista de élite y como a mí me pasó, al jugar en el Real Madrid, estás expuesto al mundo. Claro. Medios de comunicación, claro. televisión, radio, en fin. Entonces... al enjambre del que habla Byung-Chul Han. Claro, entonces... Mi reacción ante todo eso, y no es que todo el mundo reaccione de la misma manera, fue como vas hacia adentro, ¿no? Proteges tu intimidad, necesitas tus espacios, que no se metan en tu vida, que no cotilleen, como decimos en España. Y así fue, y así lo he mantenido siempre. ¿Qué sucede? Que luego llega un momento en el cual tienes que adaptarte. ¿Adaptarte a qué? Bueno, pues en mi caso... a que si quiero realmente ser coherente con mi propósito, necesito hacer divulgación, necesito que la gente pueda verme. Y entonces eso ha sido el motivo por el cual he accedido. Hay personas que lo hacen. Yo hago lo estrictamente necesario, ¿vale? Pero no soy una persona que se pasa, no digo horas, ni minutos, mirando redes sociales. O sea, para mí es una pérdida de tiempo. Es una mala inversión del tiempo. Es que precisamente de eso te quiero hablar. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de consumo de YouTube. Okay. El segundo a nivel mundial en TikTok. Tenemos como promedio de de screen time, que es el llamado tiempo que dedicas a las redes sociales, al estar en la pantalla. Redes sociales
o estar utilizando WhatsApp, o estar utilizando alguna aplicación, superamos la jornada laboral, que en México es de 8 horas diarias. O sea, el equivalente a lo que debemos de estar trabajando presentes, conscientes en la tarea, estamos acá. Bueno, pero ¿sabes? yo creo que, o sea, estás tocando un punto que para mí es crucial. Y lo venía hablando. Y es algo que tengo dentro de mí desde hace tiempo. Y es mi punto de vista, ¿vale? No es que sea una verdad absoluta, pero bueno, es mi punto de vista. Yo creo que el ser humano está como en un cruce. ¿Sabes? Cuando llegas a un cruce y tienes que decidir hacia dónde vas. Uh-huh. Creo que ya hace tiempo decidió ir hacia la dirección de la tecnología, Uh-huh. Lo cual creo que tiene su parte positiva. La tecnología aporta cosas positivas. Pero creo que ha perdido de vista su propia esencia. Creo que la tecnología se está comiendo la sociedad, ¿no? A lo humano. Efectivamente. Entonces la tecnología, en vez de ser un recurso, o las mismas redes sociales o todo lo que conlleva esto, en vez de ser un recurso, se ha convertido en una manera de vivir. En una manera de vivir que es distractora, es un factor distractor. Entonces, si unimos a lo que hablamos antes, y esto es investigación a nivel psicológico, si una persona se pasa la mayor parte del tiempo distraído, evadido, no presente, significa que aunque crea que está bien y que es feliz, lo que está es nutriendo su infelicidad y su insatisfacción. Eso lleva a lo que tú hablabas antes de lo que tiene que ver con patologías y trastornos mentales. No necesitas haber pasado ningún trauma para tener una patología o crear o generar un trastorno mental, sino que simplemente tus hábitos de vida cotidianos, entre los cuales está estar distraído continuamente, generan trastornos. No se adquiere diabetes por un atracón de azúcar. Se adquiere diabetes en la mayoría de los casos por los malos hábitos. Pero es que, por ejemplo, tú me hablas... Para hacer una analogía, ¿no? No, pero la analogía es fantástica. Es decir, tú has hablado de la diabetes y entonces ahora hablas de la nutrición. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia de que una persona pueda comer de dos maneras distintas? ¿Consciente o distraída? Claro. Cuando comes de manera consciente y escuchas al cuerpo, el cuerpo te dice lo que necesitas comer, la cantidad, la rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando parar, si quieres más, si quieres menos. Sin duda. ¿Qué haces si estás comiendo, mirando una pantalla, mandando WhatsApp, etcétera, etcétera? No hay una conciencia de todo lo que va entrando en el cuerpo. Exacto. Entonces ahí la alimentación, evidentemente, cambia completamente. Entonces, creo que estamos ante un momento que quizás, en vez de ir tan deprisa, que es lo que se alimenta, ¿no? Cada vez ir más deprisa. Uh-huh. Realmente, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es cada vez ir más despacio y hacer pausas y hacerse sobre todo una pregunta. ¿Hacia dónde estoy yendo? El sentido de vida. Es imposible llegar al mismo o tener el concepto del mismo si no se es consciente. Efectivamente. Y es cierto lo que dices, Ismael Santos. Gracias por estar aquí nuevamente y gracias por compartirnos tu experiencia de vida, tu conocimiento y tus cartas credenciales que son vastas. Oye, pensando en lo que decimos, en un dicho que decimos aquí en México, tú no ibas con la intención de quedarte 6 meses en el monasterio, ¿verdad? No. Pero pues yo te diría, no fuiste, te llevaron. Tú no sabías que ibas a eso, pero pues te llevaron, maestro. Siento yo. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo como desde la ley de la causalidad, que significa que todo tiene una causa, nada sucede por casualidad o por coincidencia. Entonces, en ese momento de mi vida, elegí ir a la India, no elegí irme a Cancún. Sí, claro. ¿Vale? Sin nada que decir de Cancún, ¿vale? He dicho Cancún como puedo decir Orlando, vamos. Así es. A Disney. Por algo. Tú elegiste. Efectivamente. Pero no elegiste quedarte, no pensando quedarte 6 meses. No, lo que pasa es que cuando entré allí, ese silencio del cual te he hablado antes, sí eligió. Eligió o si quieres llamarlo de otra manera, escuchar una voz interior
no escuchar, digamos, de manera racional, cognitiva, hacer un análisis, y si me quedo aquí, ¿qué va a pasar? Y si estoy aquí... No, no. Porque desde mi experiencia, creo que ahí hay una gran inteligencia que está infravalorada, ¿no? En el mundo en el que vivimos se valora mucho lo cognitivo, lo racional, resolución de problemas, los estudios, en fin, lo cual es importante. Pero hay una inteligencia que además está estudiada, aunque no está muy divulgada, que es una inteligencia que tiene que ver con lo instintivo, con lo profundo, con lo experiencial, con estar en contacto con la experiencia y realmente poder escuchar lo que está sucediendo en este momento, más allá de tus propios análisis que están siempre sesgados. Sí, claro. ¿No? Entonces, repito, sin nada que objetar contra los análisis, ni contra los estudios, ni contra la cognición, ni contra el raciocinio, pero hay algo más allá. Sin duda, yo estoy de acuerdo. Es el conocimiento metafísico, por llamarlo de manera no quería general. Entrar tan, pero sí, claro. Que no esotérico, sino simplemente metafísico. No. Mira, de hecho, o sea, antes me has preguntado, o sea, ¿qué sucede cuando haces un retiro de silencio, por ejemplo, de meditación largo? Largo me refiero de 10 días, 2 semanas, más. No sucede nada mágico. Lo que sucede es que vas entrando en contacto con dimensiones de tu ser que con el ruido que hay normalmente no puedes. Eso es lo que sucede. Lo que descubres es lo que tienes dentro de ti. No vas a comprar nada a ningún sitio. No adquieres nada externo. Simplemente te das cuenta de lo que tienes dentro de ti. Eso es lo que sucede. Qué maravilloso conectar contigo, Ismael Santos. Recuérdanos, por favor, ¿es la primera vez que vienes a la Comarca Lagunera, a México? No, vine en agosto, creo, de este año. La primera vez, y esta es la segunda vez que vengo. ¿Aquí a Torreón? Sí. ¿A otras partes del país conoces? No, México tampoco había venido nunca. No, es la primera. Entonces somos tus anfitriones. Bueno, ya me sumé, perdón. Pero, ¿quiénes te traen? Surman, Instituto Resilia. Sí. Se suma el TEC de Monterrey también, la prepa del TEC de Monterrey. Se suman, a traerte a hacer una conferencia dirigida a padres, madres y padres de familia, maestros y sobre todo jóvenes. Sí, o sea, yo estoy muy, muy agradecido, sobre todo al Instituto Resilia y a Laura y a Lorena, que son las personas que conozco. Y, o sea, agradecido porque siento mucho agradecimiento por poder compartir experiencias de mi vida que a mí me han ayudado y agradecido por estar alineado con mi propósito, que es poder compartirlas para lo que yo llamo mejorar el mundo. No es que quiera cambiar el mundo, pero sí lo que puedo hacer a mi alrededor. Por supuesto, en tu área, en tu círculo de acción. Efectivamente. Que ciertamente es amplio, Ismael. No lo sé, o sea, es el que es. O sea, yo no me hago esa pregunta, la amplitud a la cual puedo llegar, ¿no? O la expansión que puede tener. Simplemente me dedico a lo que me he dedicado siempre, a caminar. O sea, caminar, la montaña es una gran maestra. Oh. Es decir, sobre todo cuando haces montañas altas, los grandes montañeros te enseñan, ¿no? No mires hacia arriba, o sea, a ver, mira un poquito para saber por dónde tienes que ir, pero es la capacidad de poder estar con cada paso que das, con cada paso, con cada respiración, y cada momento es el que te va a ir llevando, ¿no? Entonces, para mí esto es igual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo vivir alineado? ¿Cómo puedo dar sentido a mi vida? Y esta es mi manera, ¿no? Es decir, tratando de integrar todo lo que ha sido, que creo que ha sido un regalo realmente, con todas las experiencias y aprendizajes, y cómo de alguna manera poder compartirlas para que al menos las personas puedan pararse y puedan reflexionar y puedan luego tomar sus decisiones. No es que yo vaya predicando lo que hay que hacer, porque no. Pero bueno, si realmente las personas pueden escuchar, que ya es mucho,
y pueden pararse, pueden hacerse preguntas, salir de la mecanicidad, del automatismo diario, de la velocidad y decir, ok, voy a reflexionar sobre esto. Creo que eso ya es mucho, porque a partir de ahí yo creo que cada ser humano tiene una capacidad de poder decidir, de poder ver en qué dirección necesita ir, ¿no? Creo en el ser humano. Entonces, ese es mi, digamos, mi propósito y lo que está en mi mano. No está en mi mano el que las personas hagan ciertas cosas, porque además nunca me permitiría decirle algo a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Pero sí por experiencia sé que es muy valioso y muy poderoso el poder ver la necesidad de poder pararte y de tomar conciencia y de ver y de hacerte preguntas y de comenzar a ver esos espacios y esos tiempos como grandes inversiones, no como pérdidas de tiempo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y entonces pensar, es que si me paro dejo de hacer. No, si te paras te estás abriendo a la oportunidad de poder ver realmente qué es lo que necesitas en tu vida. Es imposible tener una perspectiva en movimiento. Depende cómo sea el movimiento. Se puede tener perspectiva en movimiento, pero desde mi experiencia, si antes te has parado y ya cuando te estás moviendo tienes esa conciencia en el movimiento. Pero si de manera mecánica y automática te estás moviendo, no hay manera. Mira, un ejemplo que pongo en los cursos que doy, un GPS. Imagínate que tú te montas en tu coche y tú quieres ir a un sitio, ¿vale? Y no sabes cómo ir. Pero dices, tengo mucha prisa, entonces no voy a poner la dirección en el GPS porque tengo mucha prisa. Entonces tienes la sensación de que ese tiempo, poniendo la dirección y las coordenadas en el GPS, es una pérdida de tiempo. Vas y de repente te empiezas a perder. Y sigues dando vueltas, y sigues dando vueltas, y sigues dando vueltas. Si no tienes la capacidad de pararte y decir, quizás si me paro y pongo la dirección en el GPS, voy a ganar tiempo. Exacto. Pero es que eso es real. Sin duda. Eso es real. Y está relacionado con la procrastinación, y está relacionado con la falta de disciplina, y está relacionado con lo que nos hace humanos y con el sobreestímulo. Yo quiero poner a consideración tuya y a consideración de ustedes dos reflexiones. ¿Es cierto, o qué opinas sobre que, hablando de la alimentación, por un lado, somos lo que consumimos? O sea, lo que llevamos a nuestra boca es una relación de amor o de lo contrario, o de la ausencia de amor con nosotros mismos. Y por el lado del silencio, el silencio es parte de la música, es parte fundamental de la música. Entonces, vivir sin silencio es vivir en contra de las leyes naturales. Se necesita el silencio. Creo que hay una canción de Jorge Drexler que se llama Silencio, que es fantástica, asintónica además, pero vaya, creo que no encuentro, pero creo que tienen una estrecha relación, tanto lo que llevamos al interior de nuestro cuerpo como que pensamos que nos alimentamos y nos mal alimentamos en muchas ocasiones, y también ese silencio, ese parar, o el equivalente al silencio. ¿Qué opinas, Ismael, sobre eso? Bueno, respecto a lo que dices de la alimentación, que dices que somos lo que comemos, en el Ayurveda, la ciencia de la India que habla de, bueno, sobre todo pues de alimentación, pero de bienestar, dice que somos lo que digerimos. Lo que digerimos. ¿No? O sea, que no solo es lo que comes, sino lo que digieres, ¿no? ¡Qué profundo! Claro. Entonces, totalmente. O sea, la comida, los alimentos, no solo son nutrientes, es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, fíjate, el tomar conciencia, a mí me encanta el observar, ¿no? Cuando estoy en los aeropuertos, cuando estoy en el transporte público en Madrid, me encanta observar los comportamientos de las personas, ¿no? Me maravillo,
es horrible, por así decirlo, ¿no? El poder ver cómo las personas lo único que hacen es atiborrarse de comida y lo último que hacen es alimentarse o nutrirse. Ni siquiera saben lo que comen, Así es. la velocidad a la que comen. Lo único que están haciendo sin saberlo es comiendo emocionalmente. Son sus ansiedades, sus frustraciones, su estrés lo que está comiendo, no es su cuerpo realmente, ¿no? Así es. Porque no hay una escucha, ¿no? de qué es lo que realmente necesitas. Hoy en día, por ejemplo, en el campo de la neurociencia, lo que más se investiga es lo que le denominan la unión del eje intestino-cerebro y el impacto que tiene, ¿no? Incluso, aunque a los neurocientíficos no les haya hecho mucha gracia, han hecho una comparación de qué es más importante en esa conexión y se ha descubierto que es más importante el estómago. Sí, caray. Porque tomamos decisiones en base a lo que el estómago, al estado de nuestro estómago. Sí. Sin duda. Todas no, el 90 y pico % de las bacterias de nuestro cuerpo está en el tracto intestinal, por ejemplo. O sea, es decir, sin caer en la obsesión o en la paranoia, lo que comemos es realmente no solamente lo que nos da energía para movernos y para vivir, sino que es nuestra salud, ¿no? Y el contrario en sus casos, ¿no? También el veneno que nos está matando. Claro, entonces imagínate la desconexión que hay cuando tú lees datos. Antes has hablado de diabetes y de otras muchas enfermedades, ¿no? que hay. La desconexión que hay con nuestros cuerpos, en general hablo de la población mundial, y no hablo evidentemente de aquellos lugares en los cuales no tienen acceso a comida, pero en lugares en los cuales sí hay acceso, hay información también. ¿Sí? De qué es lo que necesitas, lo que no necesitas, información para poder alimentarte mejor. Y sobre todo, fíjate, voy más allá. Con todo lo que sabemos hoy en día, tú antes, cuando hablábamos de lo que puedes hacer, aquello que podemos hacer está relacionado también con cómo nos alimentamos, porque si no nos alimentamos de la manera correcta, nos vamos a sentir mal. No vamos a tener una capacidad de discernimiento, porque va a afectar, digamos, a nuestra claridad, a nuestras tomas de decisiones. Así es. Entonces, es por así decirlo, una falta de responsabilidad. Es decir, el autocuidado no es simplemente un acto hedónico, es un acto de responsabilidad, porque si yo estoy bien, voy a hacer que los que están a mi alrededor puedan estar bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso sonrío, porque hace tiempo me ponía un buen amigo una analogía entre uno de los libros de Ayn Rand, esta filósofa estadounidense, de origen estadounidense, y el volar. Cuando tomas un vuelo, pues lo primero que te dicen las azafatas o los sobrecargos, y lo que uno lee en el material, pues es: ponte primero la máscara de oxígeno tú, antes que los menores o los ancianos o cualquier otra persona. Entonces, primero te salvas tú para poder salvar a los demás. Primero te cuidas tú y luego puedes a los demás. Pero como si estuviéramos evadidos de esta realidad. O sea, dejamos esta responsabilidad a todos menos a nosotros mismos. Claro, pero fíjate, esto lo enlazo con lo que has dicho al principio, la dificultad de estar con uno mismo. Sobre todo los domingos, ¿no? No, claro, o sea, es muy importante. Por ejemplo, en los cursos de meditación o en los cursos de mindfulness que imparto, hay una gran dificultad de las personas a poder pasar tiempo en silencio consigo mismas. Y hay muchas excusas. No tengo tiempo, hay muchas cosas que hacer, no tengo ni siquiera un minuto en mi día. Y realmente lo que hay es miedo a estar con uno mismo. Fíjate, para mí esta es como una de las grandes paradojas que he descubierto. Fíjate, todos queremos ser felices. Si tú le preguntas a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Estar bien, sí, ser feliz, ¿no? Claro. Jamás podrás ni acercarte a estar medianamente bien si no logras estar bien, serenamente contigo mismo. En soledad. Y sin embargo, es de lo que se huye.
Exactamente. Es una gran paradoja. Claro. Buscando continuamente fuera estímulos de todo tipo, pensando Que afuera... que aquello me va a proporcionar alivio, bienestar, satisfacción, etcétera, ¿no? Nada más lejos de la realidad. O sea, es todo lo contrario. Y no estoy diciendo que no esté fantástico el disfrutar de lo que nos ofrece la vida. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Pero sabiendo que eso no te va a dar eso que tú buscas. Sabiendo. Estando consciente, a plena claro. conciencia, por supuesto. Claro, claro. Es sin duda un tema apasionante porque conlleva la decisión consciente de emprender un viaje que no termina hasta Nunca. el día que dejemos de respirar, que sea Claro. dentro de mucho tiempo. Sí. Ismael Santos, ¿qué recomendaciones nos puedes compartir? Yo sé que tú me has dicho que no pretendes tú decirle a nadie qué es lo que haga con su vida, queda muy claro, pero algunas recomendaciones generales para quien dice, bueno, yo estoy medio en duda, me siento perdido, siento que no soy tan feliz, le estoy dedicando mucho tiempo a las redes, para quien trae ya la espinita, el deseo de irse a la India, por llamarle de alguna manera. ¿Qué recomendarías? Pues como primera cosa recomendaría pararse. En vez de escapar, pararse. En vez de tratar de evitar aquello que te da miedo, en vez de evitar aquello que se te hace difícil, pararte y darte cuenta de que eso es lo que más necesitas. Y lo que más necesitamos todos, creo que aquí es unánime, es mirar dentro de uno. Creo que todo empieza por ahí. Mi experiencia así me dice, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, antes te he hablado de mi historia familiar, de niño, ¿no? Durante mucho tiempo no hubo rencor ni odio, pero sí hubo como echar culpas, ¿no? Juzgar, ¿no? Y la vida luego, después de esa pausa y después de mirar dentro, te hace ver de que las personas hacen lo mejor que pueden, hacen lo que saben, y que estamos todos ahí en el mismo barco, ¿no? Sí, claro. Que muchas veces tomamos decisiones que desde fuera no se comprenden, muchas veces ni siquiera nosotros las comprendemos, porque realmente somos seres imperfectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pararte, mirar tu imperfección, mirar tu propia vulnerabilidad, mirar tu propia fragilidad como ser humano, asusta, pero eso es lo que nos hace humanos. Y eso es lo que nos permite también poder encontrar sentido a nuestra vida, ¿no? Mirar el dolor, mirar el sufrimiento, mirar que todo eso es parte de ser humanos, todo eso es parte de la vida. Y luego diría que con eso ya tienes mucho, pararte, mirar todo eso, y luego hacerte la gran pregunta que tiene que ver con el sentido, con el propósito, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y también darte cuenta de que tú eres el dueño de tu vida. Salir quizás de una mirada catastrofista o como víctima, ¿no? De que soy producto, como decíamos antes, de nuestras circunstancias, Sí, sí. producto de lo que ha sucedido, producto del país como está, de los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre dentro de esa parada y siempre dentro de esa perspectiva y de ese estar presente, el decir, no, espera, yo soy el que puedo tomar decisiones. Así es. Soy yo. Entonces, ahí llega pues uno de los conceptos que más a mí me ha impactado de Viktor Frankl, persona a la que admiro profundamente, ¿no? Cuando él dice que la verdadera libertad del ser humano está cuando puedes pararte y cuando puedes establecer una distancia, un espacio, mejor dicho, entre la respuesta y la reacción, ¿no? No, entre el estímulo y la reacción. Y en ese espacio tú puedes elegir. Y ahí está la libertad y el crecimiento del ser humano. O sea, para mí eso es
resume la vida. O sea, si te das cuenta de que tienes esa capacidad y te das cuenta de que cultivando la conciencia en los momentos en los cuales tenga que tomar decisiones, puedes decirte a ti mismo, espera, tengo esa capacidad, puedo generar ese espacio, no verme arrastrado por todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces creo que ahí dejas de estar perdido. Puedes estar preocupado, pero dejas de estar perdido. Porque estás en control. Efectivamente. De tu tiempo, no estás y de tus decisiones. Claro. Efectivamente. Y siempre que uno reacciona de inmediato al estímulo, bueno, por lo general uno se va a arrepentir de la reacción, porque no tienes tiempo. Claro. Por supuesto. Claro. Ahí reside, según Víctor Frankl. Efectivamente, la libertad y el crecimiento del ser humano. Y creo que es un concepto, una manera de vivir realmente extraordinaria, ¿no? El tenerlo presente. Entonces, eso me surge, me surge a tu pregunta, eso es lo que me surge. Me surge también el huir de esto es fácil, esto es difícil, esto no voy a poder conseguirlo. No es que sea ni fácil ni difícil, es el camino de la vida, es el sentido de la vida. Así es. Es el sentido de la vida. O sea, la vida no es, como decimos en España, un camino de rosas, ¿no? Sabemos. Claro. O sea, comprender que la vida está hecho de eso, ¿no? De dificultades, de dolor, de sufrimiento. No que haya que buscarlo, pero que aparece. O que muchas veces lo creamos debido a nuestras imperfecciones. Y saber que eso es caerse y levantarse, ¿no? Saber que no podemos ser felices todo el rato. Es parte de la vida. Que no, no está escrito en ningún sitio y donde está escrito es mentira. Claro. Es mentira. O sea, el pretender que querer estar bien siempre no es posible. Esa positividad tóxica de la que se habla es una cultura muy, muy actual. Claro. Es decir, ¿qué sucedería si una persona estuviera continuamente alegre y riéndose? ¿Podría profundizar y aprender algo? No, más bien yo creo que caería en algún perfil psicótico Claro. raro, ¿no? Sería una anomalía Claro. en la sociedad. Claro. Entonces, ¿sabes? Y de nuevo vuelvo al poder estar, ¿no? Al poder, hay un concepto muy bonito que se utiliza en la meditación que es sostener el momento. Sobre todo cuando no estás bien o no te sientes bien y tienes ganas de escaparte. Y poder sostener el momento. Porque ese momento es revelador, pero si te escapas, te pierdes Claro. la revelación y la información. Claro, y no es, si me permites complementar, ahora que hablas de la meditación, yo estoy agradecido con la respiración y la meditación, el poder tomarse un tiempo, batallo un poquito con el dormir. Uh-huh. Y hace días precisamente desperté muy temprano y eso me ocasionó mucha ansiedad porque pensé que no iba a poder conciliar el sueño nuevamente. Me senté y empecé a respirar. Uh-huh. Pero batallé mucho los primeros segundos para no ponerme de pie, para no caminar, para no salirme, tratar de escapar a la situación, realmente, en vez de estar en ella. Y el respirar me permitió estar en ella. Y cuando menos lo supe, volví a quedar dormido. Claro. Ahí estaba la enseñanza y sigue estando, ¿no? Claro. Entonces, Ismael Santos, me da mucho gusto conocerte. Igualmente. Conectar contigo, verte a los ojos, porque la comunicación es un fenómeno que es un 80% no verbal. Ajá. Y bueno, pues conectar también con nuestras amigas, Lorena, Laura, gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Y ojalá que no sea la única, sino la primera de muchas entrevistas, porque creo que hemos tocado generalidades y a mí me gustaría profundizar en tejido fino. Ese momento, por ejemplo, en donde está la libertad del que habla Víctor Frankl, o por ejemplo, las redes sociales, el deporte y la infancia, la adolescencia. Hay un sinfín de temas que platicar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y espero yo también que sea solamente la primera de otras muchas veces. Gracias. Gracias. Y gracias a ti por habernos escuchado y habernos visto aquí en Ajuste de Tiempo, una producción de soliradio.com.